La corrupción que se ve en el gobierno de Claudia Sheinbaum, en la estructura de Morena, no es ningún desvío de sus políticas, no es que se hayan equivocado, es el método como operan. El lubricante indispensable del poder, la herramienta deliberada para consolidar un proyecto ideológico que se sostiene sobre el saqueo sistemático del país, sobre la impunidad absoluta, la destrucción calculada de cualquier contrapeso institucional que le haga frente. Mientras predican con mucho cinismo la honestidad, la austeridad republicana y la transformación, lo que estamos viendo es un sistema que está podrido hasta la médula, en donde los operadores del partido hablan abiertamente de la compra de votos, de la entrega de dinero a intermediarios, de amenazas de violencia electoral, del uso de gente armada para asegurar los triunfos. Los audios que se filtraron en Veracruz no son la excepción, son la radiografía sin filtros de cómo se ejerce el poder real dentro de los sectores de Morena. Se discute con mucha naturalidad cómo mover recursos públicos o partidistas, cómo presionar a los votantes, cómo hacer un desmadre, palabras que vienen ahí en las casillas. Y si el dinero no basta, ¿y cómo protegerse ante las investigaciones? La respuesta del gobierno ha sido silencio, la negación descarada, el llamado hipócrita a la unidad. No hay ninguna depuración, no hay sanciones, no hay la más mínima voluntad de limpiar la casa. Se protege a los propios porque el proyecto político les importa infinitamente más que la legalidad, más que la democracia, más que la dignidad de los mexicanos. El contraste con el tratamiento de la oposición es obsceno, nauseabundo. Revela crudamente la naturaleza tan selectiva y autoritaria de esta justicia bajo el régimen. El arresto de Ernesto Rufo se presenta con mucha pompa como un asunto meramente criminal. Que dijo Claudia Sheinbaum ayer que ya había sido juzgado y que había sido sentenciado, según ella. Pero ni siquiera admiten la sospecha de la persecución política. Dice Claudia Sheinbaum con la cara más seria del mundo que hay pruebas, que no se trata de un tema político, pero la contundencia, la rapidez, la exhibición mediática que se hizo, con la que se actúa en contra de figuras de la oposición, para nada es igual que la tibieza, la opacidad y los rodeos, los llamados a la serenidad, cuando los escándalos involucran a los miembros de Morena. La gobernadora de Baja California ha salido a ofrecer la ridícula versión de una emboscada psicológica para explicar los audios que están comprometidos, en los que se habla de posibles sanciones hacia ella, de extradición, de intermediarios para protegerla, para que la cuiden, para que negocien por ella con las agencias de Estados Unidos como el FBI, la CIA, la DEA, todos ellos. Ante todo esto, los dirigentes del partido Morena están pidiendo unidad, respeto entre los compañeros, como si la corrupción fuera un malentendido entre amigos. Es lo que les he venido diciendo, la impunidad es para los propios, pero la contundencia es para los ajenos. Y eso es el uso político descarado del aparato de procuración de justicia como arma de control, de intimidación, de eliminación de adversarios. Es el manual típico de los regímenes que concentran el poder, que temen cualquier fiscalización real. El deterioro de las instituciones en México es sistemático, es deliberado y muy destructivo. Un ministro de la Suprema Corte, el ciudadano presidente, el mismo que utiliza zapatos Ferragamo para decir que es pobre, realiza mítines políticos, se comporta como un candidato en campaña y ofrece limosnas en eventos que deberían de estar a años luz de la función judicial. La reforma judicial que fue impulsada por la Cuarta Transformación no fue un ajuste técnico, fue un golpe calculado que terminó con los contrapesos. Subordinó al Poder Judicial al proyecto político hegemónico, eliminó la independencia que debería garantizar la imparcialidad. Las instituciones que debían fiscalizar el poder han sido capturadas, debilitadas, convertidas en una cenefa decorativa. El litio y el petróleo, que son presentados con mucha grandilocuencia como si fueran realmente de los mexicanos y como si tú y yo obtuviéramos alguna ganancia de ellos, se mantienen como símbolos de soberanía,
terminan generándonos costos millonarios por demandas internacionales y cero beneficios para la población. Nacionalizan el discurso para obtener aplausos. Se privatizan los beneficios para los amigos. Se socializan las pérdidas entre los ciudadanos de a pie. Y ese es el modelo de la economía humanitaria, humanista de la 4T. El saqueo disfrazado de soberanía, el enriquecimiento de unos cuantos bajo la bandera de una justicia social. Que alguien me explique qué es la justicia social. Y un pueblo que está pagando las consecuencias mientras está escuchando discursos estúpidos sobre el pueblo bueno. La corrupción no se limita nada más a los operadores de base, ni a los audios de Veracruz, ni a Marina del Pilar. Se manifiesta en la forma tan turbia, discrecional en la que se manejan los recursos públicos, en los sobrecostos de las obras, en las reservas de seguridad nacional que impiden auditorías reales. Se manifiesta en la protección sistemática de aquellos que fallan o que delinquen dentro del propio partido, en la normalización de las prácticas que cualquier democracia funcional provocarían renuncias, investigaciones. Cuando se filtran los audios de compra de votos y las amenazas de violencia electoral, no hay ninguna reacción de limpieza. Hay una reacción de contención, de daño, control y de defensa. Cuando hay escándalos internos que amenazan con salpicar a las figuras importantes de ese partido, se pide unidad, se relativiza, se minimiza y se ataca al mensajero. Cuando la oposición es señalada, cabrón, toda la fuerza del Estado se es aplicada, con rapidez, con exhibición pública frente a las cámaras, con muchas luces, para que salga el rostro de la persona en primer plano. Una selectividad que destruye la igualdad ante la ley, que convierte a las instituciones en instrumentos al servicio del poder y no de los ciudadanos, y envía un mensaje que es tan claro como el agua de un volcán. El poder no se cuestiona. Los amigos no se tocan y los ajenos sí. El gobierno de Claudia Sheinbaum y la cúpula de Morena han invertido, le han dado vuelta por completo al orden natural de las prioridades de las instituciones. Primero colocan la ideología y la lealtad ciega al proyecto. Después el control del relato y la protección de sus amigos. Luego el uso selectivo y vengativo de la justicia en contra de los adversarios. Y solamente al final el respeto a la legalidad y a los derechos de los ciudadanos. El resultado no es de sorprenderse. Es un país que tiene instituciones degradadas hasta la médula, con un sistema de justicia que está politizado y al servicio del poder, con operadores que se sienten intocables y con una ciudadanía que observa impotente cómo la corrupción se está normalizando mientras se predica la honestidad desde los micrófonos oficiales. Esto no es ninguna anomalía, no es un costo de la transformación, es la lógica inevitable de un proyecto que concentra el poder, que elimina los contrapesos, que subordina todo el relato al relato ideológico y desprecia la independencia de las instituciones. Cuando se destruye la independencia judicial, se facilita la impunidad. Cuando se protege a los operadores corruptos, se incentiva la corrupción. Cuando se persigue a la oposición, se envía el mensaje de que el poder no se cuestiona y que la disidencia tiene un precio. Cuando se prioriza la unidad partidista sobre la legalidad, se convierte el partido en una estructura por encima del Estado, una maquinaria de control que usa las instituciones como botín y como arma. Claudia Sheinbaum y los dirigentes de Morena y los funcionarios que sostienen este sistema no están combatiendo la corrupción, la están administrando nada más, la están protegiendo, la están perfeccionando y la están utilizando como una herramienta de control político. La honestidad que predican se ha vuelto propaganda. La realidad es un esquema de lealtades, de favores, de silencios cómplices, de persecuciones a modo. Necesitamos instituciones que fiscalicen al poder, no instituciones que estén capturadas por el poder. Incluso ellas merecen una justicia igual para todos. No una justicia que se aplique con rigor contra unos y con guante blanco y emboscadas psicológicas contra otros. Necesitamos un gobierno que limpie su propia casa antes de predicar pureza moral y de atacar a aquellos que están señalando las inconsistencias. Los mexicanos merecemos transparencia, no todos estos documentos de reservas de seguridad nacional que están escondiendo sobrecostos, decisiones idiotas.
Los ciudadanos merecemos que los recursos públicos se utilicen para el beneficio de todos nosotros y no para sostener sus redes de operadores intermediarios y menos las lealtades partidistas. Mientras el régimen continúa protegiendo a los suyos, persiguiendo a los opositores, deteriorando deliberadamente los contrapesos de las instituciones y normalizando la corrupción como método de gobierno, la corrupción va a seguir siendo el verdadero motor del proyecto. Y el deterioro de las instituciones es consecuencia inevitable e irreversible. El gobierno no está transformando México, lo está subordinando a una lógica de poder en donde la legalidad es secundaria. La impunidad es la norma, donde el saqueo se disfraza como justicia social, que alguien me diga que es la justicia social. Y el ciudadano es solamente un espectador que está obligado a pagar las consecuencias de un sistema que se protege a sí mismo por encima de todo. Esto es la hipocresía total. El cinismo es descarado. El daño a las instituciones es grandísimo. Lo que se ha presentado como el segundo piso de la transformación no es otra cosa más que la consolidación de un esquema de control en donde el poder se concentra, se protege y se ejerce sin límites. Y si eso sigue ocurriendo, México va a seguir pagando el precio de un gobierno que predica pureza mientras administra la corrupción, que habla de justicia mientras la aplica de forma selectiva, que destruye los contrapesos en nombre de un proyecto que solamente beneficia a aquellos que lo están controlando.